En Uruguay se diagnostican cada año 17.000 nuevos casos de cáncer y hay unos 8.000 fallecidos por esta enfermedad. Con esas cifras, el cáncer queda como la segunda causa de muerte en nuestro país. Más del 40% de los casos puede prevenirse mediante prácticas de vida saludable y diagnóstico temprano. Ahora, ¿qué ocurre con quien debe pasar por un tratamiento oncológico? ¿Qué posibilidades tienen de curarse? El sistema de salud está poniendo a disposición de los pacientes las mejores terapias, las mejores tecnologías. En el año 2022, la Organización Internacional de Energía Atómica hizo un diagnóstico en Uruguay de todo el área oncológica. El reporte constató que había equipamientos y terapias vetustos, falta de mantenimiento, déficit en la preparación de recursos humanos, entre otras carencias. Aquel informe sirvió para que el Poder Ejecutivo implementara y promoviera mejoras en este sector. Y de hecho, ayer, en el Día Mundial contra el Cáncer, el Ministerio de Salud Pública presentó una rendición de lo que ha realizado hasta ahora en esta materia. ¿Cuánto se logró avanzar? ¿Qué cuentas pendientes quedan? Ese es el tema en los próximos minutos. Estamos con Gabriel González, doctor en física, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Gabriel, bienvenido, gracias por acompañarnos de nuevo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Cerca del micrófono. Sí. Brevemente, recordemos qué es la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Esa autoridad es la que vela por las condiciones de seguridad y protección de la población, del medio ambiente, de los trabajadores, de los pacientes, en relación a todas las radiaciones ionizantes, ¿sí? Radiaciones ionizantes que se usan en la industria, que se usan en los servicios, que eventualmente llegan por el aire de países vecinos. Y bueno, diría que su área de mayor demanda, de mayor gestión, es la que tiene que ver con las aplicaciones médicas, que implican todos los diagnósticos radiantes, como rayos X, tomografías, mamografías, y también los tratamientos, que tienen que ver con lo que se llama medicina nuclear, que también involucra, por supuesto, diagnóstico, que es la inyección de sustancias radiactivas a fines diagnósticos o terapéuticos. ¿Ustedes regulan, fiscalizan, controlan? Sí, somos una autoridad con completa independencia técnica, única, establecida por ley, y entonces, bueno, hacemos toda esa fiscalización y tenemos a cargo la normativa. ¿Aprueban licencias y pueden revocar licencias? Aprobamos licencias, revocamos licencias y realizamos inspecciones para verificar los términos de la licencia, para verificar que las cosas ocurran como están autorizados en la licencia los usuarios, empresas, personas, para realizar las prácticas. Bueno, ¿de qué organismo depende a su vez? ¿Cómo está en la estructura del Estado? Es dentro del Ministerio de Industria, Energía y Minería, es una de las unidades ejecutoras. Entonces, si bien tiene una completa independencia técnica, en ese sentido no ejecuta políticas del Ministerio, ¿sí? Tiene una dependencia funcional, digamos, en presupuesto que está en ese marco. Yo decía, acaba de pasar el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer y según las cifras que dio a conocer el Ministerio de Salud Pública, hasta 2022 el cáncer era la segunda causa de muerte en Uruguay después de las enfermedades cardiocirculatorias. Pero en 2023 ambas empataron, se pusieron una a la par de la otra. Todavía no están los datos o no se han procesado los datos del 2024 para determinar si el cáncer podría descolgarse, podría ya haber pasado a ser la principal causa de fallecimientos en el país. Todos los años hay 8.000 muertos, ¿no? 8.000. Del orden de 8.000. 8.000 muertes por cáncer. ¿Qué dicen estos números? Bueno, estos números primero se alinean con los comportamientos que también ocurren internacionalmente en países que tienen estadísticas o que tienen poblaciones o que tienen situaciones similares a las de Uruguay. En el cáncer Uruguay, por lo menos en la incidencia, se alinea con los países desarrollados, también por el nivel de ingresos, por diversas razones. Y quizás no dan cuenta tanto de un aumento sustantivo de los del número de casos por año, del número de diagnósticos de la enfermedad, sino también de una cierta mejora en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, ¿no?
O sea, son las dos cosas que influyen. No se mueven... Claro, se mueve uno solo, se mueven los dos números, ¿no? Y bueno, sí, esa cifra que mencionás es por 12 casos nos salió primero el cáncer, pero sin duda andan las dos en orden del 25%, pero es la primera causa de mortalidad en menores de 70 años, como ayer se recordaba en este acto del Ministerio, la directora del PRONACAN, el ministro interino Sacián, o sea que claramente es uno de los temas relevantes, pero además porque es un tema en el que vale la pena hacer esfuerzos porque se puede conseguir réditos, se pueden mejorar las... A ver, capaz que va por ese lado la respuesta, pero estas cifras de mortalidad por cáncer, ¿se condicen con el gasto que Uruguay hace en salud? Primero, Uruguay tiene unas características de enorme fortaleza, que es el acceso universal, un gasto en salud en términos de PBI y aún de PBI per cápita o PBI per cápita normalizado al poder adquisitivo, que es excelente, de los mejores de Latinoamérica y a veces comparable con algunos países europeos, quizás Portugal, quizás España, etcétera. Ahora, cuando uno dice 8.000 casos de fallecimiento, ¿es mucho, es poco? ¿Qué significa eso? Bueno, más o menos similar es el número de fallecimientos por enfermedades cardiovasculares. Pero para darle contexto al problema, quizás lo que uno tiene que hacer es comparar con otros países, ¿sí? Y entonces eso se compara normalizado al número de pobladores, cada 100.000 habitantes por año, por ejemplo. También se normaliza la población, porque digamos, comparar una población añosa como puede tener Uruguay con una población joven como puede tener Brasil, claramente la edad es también un factor de riesgo. Entonces, normalizado en todos esos aspectos, en general obtenemos que Uruguay tiene una performance bastante por debajo de lo que tienen países como España, del orden de 3-1. ¿Bastante por debajo? O sea... Eso quiere decir, de cada 100 casos diagnosticados, por ejemplo, en próstata, en España fallecen 10 de esos 100 diagnosticados por la enfermedad. En Uruguay fallecen 30, o sea que tenemos ahí un espacio de 30 a 10, que es lo que con las tecnologías actuales en el mundo, en un país que sí difiere de Uruguay, porque España no es Uruguay, quizás Uruguay es España, pero 20 años atrás, digamos. Digamos, tenemos ese espacio de mejora. Si uno lo compara en cáncer de mama, la diferencia es 2,5 veces. O sea que hay algo que el país puede hacer. Este informe que mencionabas apunta en esa dirección y son resultados que pueden estar al alcance, teniendo en cuenta que Uruguay es un país de altos ingresos, teniendo en cuenta que hay acceso universal a la salud, pero falta quizás factores que hagan que ese gasto ocurra en forma óptima. ¿Estamos hablando de un problema de efectividad de los tratamientos y de la tecnología que se ofrece? Por un lado están los tratamientos, la tecnología, pero también está el diagnóstico, está la gestión del paciente, está que la prevención ocurra en forma adecuada. O sea, hay todo un abanico de situaciones que refleja este informe de Impact que hacen a la performance del país en relación al cáncer. No solamente que los tratamientos de radioterapia, esto y aquello, por ejemplo. No, es que la calidad de la imagen fue correcta. Hay controles de calidad, hay procedimientos establecidos, la anatomía patológica, que en fin, que es el diagnóstico a nivel microscópico del cáncer y su caracterización, se hace en los términos, en los tiempos, con los procedimientos adecuados. O sea, hay todo un abanico de situaciones que hacen estos números que yo mencioné, que son números del Instituto Internacional de Investigación en Cáncer. O sea, estamos hablando de OMS, no son números que yo junté unos numeritos por ahí, ¿no? Usted lo veía en el sentido, tenemos mucho para mejorar. La otra lectura es, estamos mal, estamos flojos en nuestras estadísticas, ¿no? Bueno, quizás estamos alineados con lo que pasa en América Latina, no nos diferenciamos tanto de Argentina a Brasil. Cuando tenemos un escenario por tamaño de país, por ingresos, por uniformidad geográfica, que nos permitiría estar en otra situación. También es cierto que tenemos una enorme fortaleza, que tenemos una calidad de datos en el Registro Nacional del Cáncer, que es muy buena y que se diferencia de muchos de estos países vecinos que nombré.
Seguimos, estamos en entrevista con el doctor Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. Vayamos a revisar ahora sí el informe, el IMPACT. Año 2022, el entonces ministro Daniel Salinas denunció, lo hizo públicamente, lo que llamó un estado catastrófico de los servicios de radioterapia. Provocó una conmoción con aquellas declaraciones. Y comunicó que había solicitado un informe a la Organización Internacional de Energía Atómica sobre el estado de la radioterapia en Uruguay. Esa investigación se hizo en los meses siguientes, el reporte fue entregado en 2023. Allí se constataban varios déficits. Es el Impact Review Report, ¿no? Sí. Usted lo tiene ahí. Yo lo tengo por acá. Está en la web también, está disponible en internet porque varios medios lo obtuvieron a través de pedido de acceso a la información pública. ¿Podemos repasar así en síntesis qué características tenía ese informe? Sí, este es un informe hecho por el Organismo Internacional de Energía Atómica y también la OPS y la OMS, que enviaron. Por un lado hay un trabajo previo con expertos, ¿sí?, remoto, y por otro lado hay una visita in situ al país de varios expertos, y después hay todo un trámite, ¿sí?, en que se va elaborando el informe por parte de expertos y consultas a nivel de esas organizaciones y también con las autoridades locales y actores locales a efectos de eliminar o mejorar ese informe. Es un informe que hace un diagnóstico del país en todas las áreas, como decía, no solamente radioterapia, sino también en las otras terapias, que puede ser quimioterapia, cirugía, etcétera, en la prevención, en la gestión del paciente, o sea, abarca 360 grados en el problema. No solamente es un informe hecho por organismos competentes y expertos, sino que es un informe que para el país entiendo que es muy útil porque es un informe independiente. Somos un país pequeño, pasan muchas cosas entre todos. El área de salud también es un escenario donde aparecen frecuentemente los intereses o los conflictos de intereses o intereses secundarios. Entonces, tener un informe de este estilo es muy bueno para el país. Pero es un informe además que no solamente da un diagnóstico de oportunidades de mejora para el país, sino que a la vez ofrece en cada área la ayuda de esos organismos para implementar las medidas que se sugieran. Y eso es algo que el país tiene a disposición a través de la cooperación técnica con la OPS, la OMS y por supuesto con el Organismo Internacional de Energía Atómica. Yo soy además el coordinador de esa cooperación técnica. O sea, está a la disposición expertos específicos para cada uno de los temas que se mencionan en el informe. Entonces, en ese sentido, creo que es un informe tremendamente positivo. Es la primera vez que el país lo recibe. Fue una iniciativa del Ministerio de Salud Pública y del ministro Salinas, realmente muy buena, ¿no? Veamos los déficits que señaló aquel reporte. Los cuestionamientos más grandes estaban en las áreas de técnicas de diagnóstico y terapia radiante. Primero vamos a traducir esos conceptos en términos prácticos. Sí, bueno, las radiaciones ionizantes, esto es simplemente la luz, pero con más energía, con otras frecuencias, digamos, se utiliza desde su invención. Todo el mundo conoce Madame Curie, quizás otros nombres, Röntgen, etcétera, que tienen que ver con esos descubrimientos de la radioactividad y se utilizan para diagnóstico. Esto es para ver lo que sucede en el cuerpo. Cualquiera ha visto una imagen de un hueso roto en una radiografía y lo mismo ocurre con otras técnicas como mamografía, tomografía, que permiten hacer diagnósticos de muchas enfermedades o problemas, pero particularmente del cáncer. Esas son técnicas de diagnóstico. Esas son técnicas de diagnóstico. Por otro lado, terapia radiante. Por otro lado están las terapias con esos mismos fotones o partículas de luz muy energéticas, quizás a distintas energías, que permiten matar esas células tumorales, ¿sí? Es una especie de técnica balística, si se quiere. Si hablamos de un haz externo, o sea, que es un haz externo que ilumina, digamos, el tumor. Y también existe, eso se llama usualmente radioterapia, y también existe la localización in situ, o sea de fuentes, o sea de sustancias radioactivas que se inyectan al paciente, que por afinidad química y biológica se localizan en el tumor y matan el tumor allí mismo. Eso es lo que usualmente se llama medicina nuclear.
Entonces, en ambos rubros se constataba tecnología vetusta. Sí, se constataba tecnología vetusta. Esto es algo que yo diría que era un secreto a gritos en el país, ¿sí? Yo como profesor de la Facultad de Ciencias y antes de ser director de la Autoridad Reguladora ya lo había mencionado. El informe lo comprueba y lo pone en blanco sobre negro, que es algo en el que creo que todos los actores estamos de acuerdo. Si uno tiene un sistema que tiene un nivel de inversión muy baja, que se usa tecnología que ya está pasada porque esta tecnología evoluciona muy rápidamente, si los fabricantes no le dan más soporte, ¿sí?, a esas tecnologías, esos software, cualquiera ha tenido en su casa un Windows XP y sabe lo que significa eso. Bueno, si eso ocurre a nivel de la salud, no estamos en un buen escenario. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O cuáles eran las consecuencias si nos retrotraemos al año 2022 cuando se hizo el informe? La consecuencia es equipos inestables, equipos en los que no se consiguen repuestos, equipos que salen para el uso en pacientes y entonces implican deterioro en los tratamientos, que tienen que trasladarse a otras máquinas, que hay demoras. ¿También daños en el momento de la terapia? No necesariamente daños, aunque digamos la radioterapia es un escenario en el que ocurren accidentes, y eso es algo que ocurre en todo el mundo. No es que necesariamente ocurran daños, pero digamos, en el resultado de esos tratamientos, si uno quiere acercarse a lo que hace España o a lo que hace el mejor, que también está a una distancia de España, pues ahí tenemos un continuo de situaciones. Y si uno usa tecnología obsoleta, que no tiene contratos de mantenimiento preventivo, como muchos no tenían, y ahora la autoridad reguladora verifica que lo tengan, bueno, entonces esos números se mueven y no en la mejor dirección. O sea que no necesariamente es que eso es un tratamiento incorrecto, eso es un tratamiento que perjudica al paciente, sino que el resultado, ¿sí?, podría ser mejor de lo que ocurre. Acá tengo un cuadro que incluye el informe a propósito del relevamiento de los distintos centros médicos y los aceleradores lineales disponibles en el país. Esto era 2021. 2021. En uno de ellos, por ejemplo, el equipo marca Varian tenía 9 años y el otro tenía 20 años. Sí. Voy a otro de los centros, ahí había varios equipos, todos Varian también, ¿no? Es una marca muy extendida. Salvo uno, es la marca que hay en el país. Bueno, sí, todos ellos, y entonces había uno de 15 años, otro de 24 años, otro de 25 años y otro de 11 años. De esto estamos hablando con lo de... Estamos hablando, vetustos, entre comillas. Después, en el Hospital de Clínicas, había un equipo más nuevo, un Electa de 8 años, pero estaba fuera de servicio por reparaciones, en aquel caso. Y después, bueno, en el INCA, el Instituto del Cáncer, uno de 16 años, en Oncosur, en Florida, uno de 19 años, y después en Salto, en otra clínica, uno de 25 años y otro de 27. Ese es un ejemplo de las antigüedades. Sí, digamos. Son antigüedades. A ver, un acelerador con un mantenimiento regular, con personal capacitado que lo ha cuidado a lo largo de toda su vida útil, puede tener una buena performance. No nos compliquemos, pero si uno piensa en un automóvil quizás no es diferente. Solo que esta tecnología, un automóvil bien cuidado a lo largo de sus años, puede tener una excelente situación. Al día de hoy uno ve a veces un Volkswagen circulando por la calle, de los viejos, ¿no? Un escarabajo. Acá es una tecnología muchísimo más complicada y demandante, y entonces las condiciones son mucho más particulares. Entonces, sí, es cierto que había un parque muy viejo, pero ya en ese entonces, porque en la administración pasada ocurrió, había previsiones de comprar nuevos aceleradores, se habían comprado 3 en el 2018, en una licitación que, bueno, con toda la buena intención, porque comprar esos 3 aceleradores era una necesidad para el sistema público, pero se realizó en condiciones increíbles. ¿Qué licitación? La licitación de 3 aceleradores nuevos para el Pereira Rosell, el INCA, y bueno, Quitacuarembó. Condiciones singulares, quiero decir, el pliego era extremadamente breve, tenía especificaciones de marca, no se previó los equipos que permiten controlar la calidad de esos haces
de radiación, no se incorporó el software, es como comprar una computadora sin sistema operativo, pero peor aún, en el Pereira Rosell ni siquiera había un búnker. O sea, esa es una situación que denota una falta de planificación y de mirada hacia el futuro que es claramente inconveniente. El informe de IPAC lo señala en esos términos, en una compra que además es millonaria. Pero además, si uno lo hace así, gasta mucho más dinero, porque digamos... O sea, hubo decisiones bien encaminadas, pero mal formalizadas. Mal gestionadas, y eso es otro tema que el informe insiste, que habla de la gobernanza en el área. Quiere decir, cómo se planifica, hay planificación, hace que es un monstruo en tamaño y en gasto, tiene comisiones expertas para planificar o son informadas por personas bien intencionadas o no, que los asesoran y punto, en un país pequeño en el que, como mencionaba, los conflictos de interés también se manifiestan. Bueno, todo eso es una debilidad del sistema que muestra como ejemplo esa situación. Ahora, otra objeción u otro problema posible que yo he escuchado desde el sector privado es que justamente quienes tienen que autorizar las instalaciones de equipos nuevos, las oficinas que están a cargo de esta tarea, son lentas, demoran. Que ha habido permisos demorados excesivamente. ¿Qué responden ustedes? Bueno, los permisos se otorgan por un lado por parte del Ministerio de Salud Pública y la autoridad reguladora. Por parte de la autoridad reguladora no hay demoras excesivas de ninguna forma. Lo que hay es un control de cómo se ponen en funcionamiento esos aceleradores, que quizás es la primera experiencia que tienen estos empresarios, ¿sí?, en ese tema. Porque, digamos, el hecho de que se hayan comprado en esas condiciones y probablemente con la idea de llegan y los ponemos a funcionar no sé cómo, sin los controles de calidad suficientes, quizás es algo que estaba instalado en el país. De hecho, cuando yo asumí en la autoridad reguladora, ninguno de los hospitales públicos tenía siquiera licencia para hacer radioterapia. O sea, no estaban garantizadas, verificadas legalmente las condiciones para hacer radioterapia. ¿Eso quiere decir que se hacía todo mal? No, de ninguna manera. Es lo mismo que circular sin carnet de conducir. Eso no significa que uno conduzca mal. Significa que no están verificadas y dadas las garantías para que uno lo haga correctamente. Entonces, había situaciones que la autoridad reguladora estos años ha empezado a controlar tal como se recomienda internacionalmente. O sea, y la otra parte, la que le corresponde al Ministerio de Salud Pública, ¿es así? ¿Podía tener lentitudes en algunos casos? No me consta que haya habido lentitudes. Por otra parte, en la parte de hardware, llamémosle, en la parte de equipamiento, los permisos que da el Ministerio de Salud Pública no tiene una mirada tan detallada como tiene la autoridad reguladora. También es cierto que el Ministerio ha tenido problemas en ese sentido. Recientemente hubo algunas situaciones que salieron en la prensa, digamos, así que podría haber algunas circunstancias en relación a eso. Sí, ahora, el Ministerio de Salud Pública tiene un problema en su departamento encargado de autorizar, por ejemplo, nuevos medicamentos, ¿no? Ha habido algún escándalo en esa materia, que derivó incluso en renuncias, en relevos hace poco, ¿no? Medicamentos y equipamientos. Ahí está, las dos cosas. Sí. Ahora, entonces, ahí podía haber una parte de la, digamos, de la situación esta de retraso que teníamos en la actualización del equipamiento. Yo no diría que eso era la condición más importante, digamos. Si uno tiene equipos de muchos años y se siguen utilizando, es que hay falta de inversión, que hay falta de apego a acogerse a los beneficios de nuevas tecnologías, ¿sí? Pero bueno, para no quedarnos trancados allí, y volviendo al informe, también encontró carencias de recursos humanos formados para realizar y operar los equipos con los que se hace radioterapia, ¿no? Ese era otro tema. En recursos humanos sí, también hay falta de planificación, también el país tiene situaciones en que necesita desarrollo de varias áreas en recursos humanos. También el informe IPAC lo señala, no solamente para radioterapia, y habla de los oncólogos radioterapeutas, de los físicos médicos, sino que el informe también menciona cirugía oncológica, mastología, como posgrados o formaciones específicas que el país no tiene, que son corrientes, ¿sí? O sea que en todo el área también creo que esa es la falta de planificación y de políticas claras. Se manifiesta, digamos, la falta de una mirada hacia el futuro y de
prever lo que se precisa si uno quiere ir mejorando estos números y estar parado. Si uno no hace un plan de gestión al futuro, se fija metas, ¿sí? Y en esas metas incluye una serie de puntos, pues entonces uno está en un continuo de problemas que nunca... Bueno, que se puede ir avanzando, digamos, pero claramente no es la manera más óptima de gestionarlos. Entonces, a partir de aquel informe, ese que elaboró la Organización Internacional de Energía Atómica, a pedido de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de la época, ese que se entregó en ese mismo año, que se fue discutiendo en el 2023. Bueno, estamos ya en 2025. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambios ha habido? ¿Qué avances se han producido? ¿Cómo está hoy ese panorama, tanto en la parte de diagnóstico como en la parte de terapias? Enseguida venimos con la segunda parte de la entrevista con el doctor Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección. A partir de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer esta semana, una enfermedad que en Uruguay es la segunda causa de muerte, estamos preguntándonos, más del 40% de los casos puede prevenirse, ¿no? Prácticas de vida saludable, diagnóstico temprano. Ahora, ¿qué ocurre con quien debe pasar por un tratamiento oncológico? ¿Qué posibilidades de curación tiene? ¿El sistema de salud está poniendo a disposición de los pacientes las mejores terapias, las tecnologías más actualizadas? De eso preguntamos a Gabriel González, doctor en física, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radioprotección, porque hubo un diagnóstico de la Organización Internacional de Energía Atómica a propósito de equipamiento, a propósito de recursos humanos incluso, es del año 2022. Bueno, ¿qué pasó después de aquel informe? ¿Qué novedades, qué avances ha habido? Estamos tomando nota. Recién revisábamos lo principal, las aristas más salientes en esta materia de aquel informe Impact del año 2022, que se entregó en 2023. Bueno, ¿qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, separemos el problema. El área de diagnóstico y tratamiento por un lado, y después todo lo demás que es prevención, gobernanza, normativa, etcétera. Yo creo que en el área esta mencionada, el Ministerio de Salud Pública ha dado realmente pasos sustanciales que fueron expuestos ayer. Muchas de las cosas, realmente uno recorre el informe de Impact y muchas de las cosas, de las recomendaciones que se podían cumplir a plazo corto, el Ministerio de Salud Pública las ha implementado. Hay 3 guías nuevas de seguimiento de cáncer de mama, colorectal, cervicuterino, en fin. Se han incorporado. ¿Qué son esas guías, perdón? Son guías de referencia para, en fin, el tamizaje, o sea, el seguimiento a nivel estadístico de la enfermedad en la población, recomendaciones para las prácticas, etcétera, en 3 de los cánceres más importantes, 2 de ellos que son mujeres, ¿no? Cervicuterino y mama. O sea, que eso es algo inédito que se ha hecho en este periodo, y realmente el Ministerio de Salud Pública ha tomado este informe de corazón y ha tratado de implementar en los plazos adecuados buena parte de las recomendaciones. Ahora, hay cosas que implican no un plazo inmediato, sino mediato, y todo el tema de equipamientos y recursos humanos es un área. Como mencionaba hace poco, hace unos minutos, ha habido una renovación muy importante. Sí, a ver, en radioterapia, en los últimos 2 años, se incorporaron 6 aceleradores nuevos, ¿no? 6 nuevos, la mitad de ellos en el sector público, cuando existían 13. O sea, estamos hablando casi del 50% de los aceleradores que se renovaron. Varias de las clínicas que mencionaste incorporaron nuevos aceleradores. Tacuarembó, Oncosur, etcétera. No demos nombres porque no tiene importancia eso. Pero además, 5 más van a venir en un plazo breve, ¿sí? Hay otra clínica privada vinculada a la Federación de Prestadores del Interior que va a inaugurar en Montevideo y en Salto también. En diciembre se inauguró RT International Institute, que, según se destacaba, es el primer instituto de radioterapia de alta precisión en el país. ¿Ese qué caso es? Bueno, ese es un prestador privado vinculado a 2 de los seguros privados que existen en el país, que incorporó realmente una de las tecnologías más avanzadas y más precisas que existen en el mercado, que es de la empresa Varian,
hay varias empresas que fabrican aceleradores. Uruguay está prácticamente dominado, digamos, por la empresa Varian, y el acelerador y las prestaciones que tiene el acelerador de esa clínica son realmente del máximo nivel. O sea, este sería un nivel superior a las otras inversiones nuevas que veníamos mencionando recientes. Sí, sin duda en nivel de precisión sí, y eso apunta a que el universo de casos que puede tratar y las ventajas, ¿sí?, sobre todo en algunos casos particulares, son importantes, digamos. No es que para todos implique una gran mejora, pero sin duda es más preciso, tiene, en fin, toda una serie de en fin, estoy tratando de no ponerme técnico porque si no esto se dispara. No, pero lo mencionaba porque, claro, es un caso en este proceso donde, por otro lado, mencionábamos 6 aceleradores nuevos, 3 en el sector público, 3 en el sector privado, y otros que se van a incorporar ahora. Sí, otros que se van a incorporar y otros equipos, digamos, que se han incorporado y se van a incorporar, que tienen que ver con el cáncer de cuello uterino. Pero sí, va a haber una renovación. O sea, estamos viendo una ola de recambio. Digamos que es una ola de recambio, que en 2 años, en los últimos 2 años, casi la mitad de los aceleradores se hayan incorporado nuevos, es absolutamente impactante, digamos. Es algo que es muy bueno para el país, es muy bueno para el sistema público, es muy bueno para el sistema privado, es muy bueno para los pacientes. Esto de que se incorporen aceleradores actualizados, ¿implica que salen de servicio los más obsoletos? ¿Cómo es el proceso? En algún caso sí, en otro caso no. Yo creo que es una fortaleza de una clínica tener un acelerador más, digamos, no tener uno solo, sino tener 2, que eventualmente ante una falla pueda permitir, ¿sí?, realizar algunos tratamientos. O sea que no necesariamente esto implica que salen de circulación esos aceleradores viejos, pero la autoridad reguladora ha verificado que en fin, que esos aceleradores tengan mantenimiento, que las piezas que se utilicen son originales, que haya un plan de recambio. Todo eso, también siguiendo las recomendaciones del informe Impact, ha sido impulsado por la autoridad reguladora con la normativa adecuada. Eso lo dice explícitamente el informe y es lo que hemos hecho en radioterapia. La pregunta venía porque me queda por saber qué diferencias implica para un paciente que sea tratado en un equipo reciente, el de última generación, o en el equipo que también está en la misma clínica, que está en condiciones de ser usado, pero que tiene ya sus años, ¿no? En algunas patologías puede no haber una diferencia importante, en las más comunes quizás. Puede tener un nivel de precisión más grande, en lo que se irradia en tejidos sanos, en la diferencia de dosis, en zonas vecinas, digamos, pero digamos, lo que permite es hacer tratamientos más complejos, ¿sí?, que muchas veces cuando hablamos de los hombros para arriba, son tratamientos que son muy complejos y precisan gradientes, digamos, de iluminación de dosis de la radiación importantes, y eso lo hacen muy bien los equipos nuevos. Digamos aquí que, digamos, más allá del equipamiento, están las técnicas que hacen los equipos. Y el sistema público aún hoy en día realiza técnicas, ¿sí?, que hace prácticamente 3 décadas están disponibles en todo el mundo, y en el sistema público recién ahora están comenzando. El hospital de Tacuarembó fue el primero que lo hizo hace pocos meses, se llama IMRT, que quiere decir intensidad modulada. Fue el primer equipo, el primer servicio público que la hizo. Todavía el resto de los servicios públicos no ha comenzado. De hecho, en breve se espera que el Inca y el Pereira lo hagan. Ha habido bastantes demoras en la implementación de estas técnicas. Hay equipamiento donado desde hace algún tiempo por la Organización Internacional de la Energía Atómica, se está poniendo en funcionamiento. Ha llevado más tiempo del que corresponde, porque todavía estamos en ese escenario de falta de gestión suficientemente rápida y oportuna. Es un sistema muy centralizado y eso implica dificultades, sobre todo en un área tan particular como esta. Así que bueno, ahí hay un cierto atraso que también va a evolucionar muy rápidamente en estos meses. Las clínicas privadas en general
casi todas ya ofrecen este tipo de tratamientos. Entonces, de nuevo, el sistema público está ante la demanda de ponerse al día y equiparar lo que se ofrece a nivel privado y en todo el mundo. Sí. ¿Qué ha ocurrido también en esta evolución desde el año 2022 en términos de recursos humanos? Porque también eso se marcaba como una asignatura pendiente, como un déficit en el informe. Sí. Si hablamos de radioterapia, bueno, los recursos humanos son por supuesto, los tecnólogos, que por suerte exhiben una fortaleza en número de egresados e informaciones que es relevante, pero también los médicos, oncólogos, radioterapeutas, ahí hay una cierta tensión. Ni hablar, ¿en qué sentido? En una cierta tensión en el número de médicos disponibles en radioterapia. La cátedra ha hecho previsiones y eso está evolucionando y en 2-3 años, bueno, están egresando unos pocos por año que permiten que esa tensión disminuya. También el informe señala el pluriempleo como un problema. O sea, si uno tiene un médico o un físico que trabaja en varios lugares, eso implica una gestión muy ineficiente del recurso humano, ni hablar de los traslados, pero también, digamos, de la mirada que tiene sobre su trabajo. Si uno va de un lado a otro, en un área como esta es un problema. Entonces, en oncólogos hay una tensión en el número que espero que mejore. En física médica también hay un problema. Digamos, yo como profesor de la Facultad de Ciencia he trabajado mucho en apoyar y desarrollar esos recursos humanos, y es un recurso escaso y además hacen falta formaciones. Hacen falta formaciones porque, para empezar, ni siquiera había equipamiento para poder dar adecuadamente esas formaciones. Ahora el país está evolucionando para tener ese equipamiento y en algunas clínicas privadas ya lo tiene. Pero además hacen falta recursos humanos para formar. Hace falta encima de eso. Claro, físicos clínicos suficientes. Faltan recursos docentes, digamos. Claro, para poder hacer esos posgrados. De todas maneras, también se han incorporado recursos del exterior, recursos humanos del exterior, de gente muy bien formada, que ha venido de países vecinos o de otros países, con posgrados, con currículos muy buenos. Y por ejemplo, ¿capta recursos humanos calificados de ese tipo? Sí, sí. Como parte de la inmigración venezolana, cubana... Argentina. Argentina también. Sí, bueno, la inmigración argentina en Uruguay no es una novedad en física médica o en otras áreas, sino que es algo que lo hemos visto todo el tiempo. Ahí ha habido una evolución. Por decir un número, cuando yo ingresé en la autoridad reguladora había 8 autorizaciones individuales para física médica y actualmente hay 20. Perdón, ¿qué es eso? Las personas para ejercer su función son reguladas, no solamente las instituciones, sino las personas, y para ejercer su función precisan lo que se llama el carnet de conducir o la autorización individual. La precisan los médicos radioterapeutas, que hay alrededor de 20, 25, y la precisan también los tecnólogos y la precisan los físicos médicos en radioterapia. Y bueno, en el 2020 había 8 autorizaciones, hoy en día hay 20. O sea, ha habido una evolución muy positiva. Igual hace falta más recursos humanos. Hay que terminar con esta costumbre del pluriempleo, que también es una manera, bueno, es algo muy instalado en el área, que lleva mucho tiempo y que implica una gestión que no es inmediata, ¿sí? Y que implica contratos de alta dedicación en los lugares públicos. Todo eso también lo recomienda el IMPACT y lo dice, tanto para física médica como para los médicos, radioterapeutas, en fin, hay toda una gestión de ese problema de recursos humanos en el que las partes interesadas, ¿sí? Que son las autoridades, Ministerio de Salud Pública, ACE, ¿sí? Que finalmente es el que paga las residencias, la Universidad de la República, la autoridad reguladora, tienen que gestionar y apoyar que existan estas formaciones y que ocurran en un número suficiente, que la gente sea atraída hacia la física médica en vez de a la ingeniería, que es un camino trillado, sencillo, en el que la gente se puede ganar la vida muy bien. ¿Por qué voy a hacer física médica si tengo esa vocación física matemática y puedo hacer ingeniería y no me meto en problemas? Bueno, hay que hacer políticas al respecto. Enseguida completamos la entrevista con el doctor Gabriel González. Me falta saber, por ejemplo, qué ha ocurrido, en qué se ha mejorado en materia de prevención del cáncer y qué ha ocurrido con los controles. Con los controles de calidad, por ejemplo, los que ustedes desarrollan, ¿no? ¿En qué medida se han fortalecido? Estamos en el final de la entrevista con el doctor Gabriel González.
para terminar de recorrer los puntos que se mencionaban en el informe Impact del año 2022, ¿se ha mejorado en algo en el control de calidad de los servicios oncológicos? Sí, se ha mejorado mucho. La autoridad reguladora ha trabajado muchísimo en esto. Ha trabajado también guiada por el informe Impact y también con el apoyo de expertos de la Organización Internacional de Energía Atómica. Hemos avanzado en el control regulador, hemos actualizado la normativa en los casos en que fue necesario y tenemos una presencia muy diferente a la que existía hace unos años. La autoridad reguladora tradicionalmente ha tenido debilidades en términos de número de personal, también en las diversas capacitaciones que se necesitan para tener el personal actualizado. Y esta administración, este esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Industria, creo que se ha sentido. Desde el punto de vista de los usuarios, bueno, existe la situación inédita que hay una autoridad reguladora con presencia y eso es algo que a veces no es percibido en forma positiva. Se entiende, pero también se entiende que hay regulaciones que existen, están aprobadas hace muchos años, no en este periodo, que eran incumplidas. Y esa es una situación que el país tiene que superar. En los tratamientos, en radioterapia, en medicina nuclear, la autoridad reguladora ha hecho enormes esfuerzos para tratar de evolucionar gradualmente, ¿sí?, la situación. En radioterapia creo que se está consiguiendo, en medicina nuclear está todavía en transición. Y en diagnósticos creo que hay una situación todavía incipiente, el número de equipos es mucho más grande, el riesgo eventualmente hacia los pacientes también es muchísimo menor que en las otras áreas que mencioné, pero ahí están todos los temas de garantía y control de calidad, ¿no? O sea, una mamografía, y bueno, tiene que tener garantías de calidad suficiente en la calidad de la imagen, no solamente en la dosis que recibe el paciente, que es una dosis que es muy difícil que pueda causar algún perjuicio al paciente, ¿sí?, pero más que nada en el control de la calidad del procedimiento, que la máquina, por supuesto, esté actualizada tecnológicamente y hay que tener tecnologías digitales que son mucho mejores que las analógicas. Y todo ese aseguramiento de la calidad sí hace a lo que también menciona el informe. Hablando de diagnóstico, mirando entre los mensajes de los oyentes, que son unos cuantos, veo de Graciela sobre interpretación en imagenología. ¿Qué actualizados están nuestros técnicos en la interpretación de la imagenología? Y cuenta, yo tuve que recurrir a una interpretación en Ámsterdam acerca de un PET, y lo que obtuve fue totalmente diferente a la interpretación en Uruguay. Y eso determinó que se cambiara el tratamiento. Bueno, la variabilidad, según el médico o el especialista, es algo relativamente frecuente en medicina en todas las áreas. ¿Sí? Eso, primer comentario. En el área específica, primero, los técnicos, si hablamos de los técnicos, los tecnólogos, ellos son los encargados de realizar el procedimiento y eso también tiene que tener políticas muy claras y procedimientos muy claros de calidad, pero después está la lectura y la interpretación de la imagen. Y ahí también el informe Impact señala que hay oportunidades de mejora para el país y de estandarizar las formaciones, las maneras en que se realizan, las redundancias en que esos informes puedan realizarse. Además de los controles de hardware o físicos que hay que realizarle a cada una de las máquinas, más aún si uno tiene máquinas que, digamos, tienen unos años y estamos hablando de mamografía. Entonces, ahí hay todo un área en el que la autoridad reguladora también está trabajando. Recientemente hemos empezado con los equipos que implican más dosis a los pacientes, que quizás no tienen que ver con cáncer como angiografía, y vemos que hay una respuesta dilatada en el tiempo, ¿sí? También con tomografía, también estamos poniendo acento, por supuesto, en mamografía, digamos, pero además estamos hablando de procedimientos por los que además las clínicas reciben muchas veces erogaciones importantes. El Fondo Nacional de Recursos paga una angiografía o procedimientos similares 300, 400 mil pesos a cada clínica. No puede ser que esas clínicas no tengan licencias o tengan demoras en obtenerla como exige ahora la autoridad reguladora desde hace tiempo. Fue interesante escuchar ese número, ese precio, ¿no? Está en la web, cualquiera lo puede mirar, de muchos procedimientos del Fondo Nacional de Recursos. El tema es enorme. Una de las cosas que aparece en los mensajes de los oyentes
tiene que ver con demoras. Ahí ya no sé a quién le corresponde, digamos, el control y la incidencia, ¿no? Teresa dice, soy usuaria de salud pública en un pueblo de Soriano. A fines de diciembre me ordenaron una ecografía por problemas en el intestino. Hoy sigo sin turno para realizármela. Sí, bueno, esa es otra cuestión, ¿no? La tecnología está, el equipo está, pero se demora en realizar el diagnóstico en este caso, ¿no? Sí, quizás la referencia del oyente no tenga que ver con el área que estamos hablando, pero bueno, todos padecemos esas demoras en los distintos sistemas de salud. El informe Impact habla que desde el diagnóstico al inicio del tratamiento hay varias semanas en el sistema público. Toda la gestión del paciente es un tema importante para finalmente los resultados que tiene Uruguay, y sobre eso es que está trabajando indirectamente, por supuesto, la autoridad reguladora, porque tiene que ver más con las cuestiones que hemos comentado, pero también el Ministerio de Salud Pública, y también tiene que desarrollar, hace el Ministerio de Salud Pública una gobernanza específica, eso lo indica el Ministerio de Salud Pública, para la gestión eficiente de todo este problema, que tiene muchos aspectos, y por lo tanto es un problema complejo, no es un problema de solución inmediata, pero se tienen que dar pasos decididos. Ahora, y yo diría, quedan problemas planteados, por supuesto, para la siguiente administración, ¿no? ¿Qué asignaturas pendientes quedan? Para el próximo periodo de gobierno, ¿cuáles serían? Bueno, por supuesto, seguir los lineamientos que este informe ha marcado en los problemas que no son de gestión inmediata. El propio informe señala problemas que se pueden gestionar en pocos meses y problemas que ya tienen del orden de algún año, ¿sí? Hay que seguir trabajando en lo que me toca a mí para fortalecer a la autoridad reguladora en forma técnica, en su capacitación técnica, en el staff, en el número de personas, para preservarla, ¿sí?, de las presiones de intereses. En estos años han ocurrido muchas presiones. Ese es todo un tema, ¿no? Ese es todo un tema. Digo, hay muchos intereses espurios que se transmiten aquí. Estamos hablando de salud, hay gastos en salud, hay dinero involucrado muy importante, y es natural que eso ocurre en todas las actividades humanas. En esta particularmente hay que tener suficiente espalda. Y eso es algo que en esta administración, el ministro Paganini, la ministra Facio y aún el propio presidente de la República han podido apoyar, por lo menos en lo que respecta a la autoridad reguladora, que esas presiones no se manifiesten. Doctor Gabriel González, director de la Autoridad Reguladora Nacional en Radio Protección, le agradezco la presencia esta mañana en Perspectiva, la actualización a propósito de este tema tan sensible, tan importante, lo que queda pendiente. Retomamos en cualquier momento. Bueno, muchas gracias, buenos días.